Muy buenas noches, miércoles por la noche, diría Iván. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Jonathan. Buenas noches. Paco. Buenas noches. Gaby, buenas noches. Es un placer otra vez estar con ustedes, que nos estén escuchando. Les damos la cordial bienvenida, igual a los panelistas, dicen en la tele. De este su programa Duda Razonable. Esperemos que, como todos los miércoles, sea de bendición para su vida y que podamos pasar un rato a gusto. El tema de hoy, Paco. Grupos de alabanza en la congregación. Ah, pues ay, ¿a quién no le gusta de eso la vamos a alabanza? hablar ahora. Varios sacaron el cuchillo y el tenedor. Así como, bueno, buenas noches, como decía Gabriela. El tema de hoy es los grupos de alabanza en la congregación. Vamos a buscar hacer, no un análisis, pero sí vamos a hacer, nos vamos a meter poquito en este tema, lo cual vemos de mucha importancia porque pues puede llegar a ser puede llegar a ser de testimonio o de poco testimonio cuando no entendemos y no aceptamos que los muchachos de la alabanza o las muchachas de la alabanza son cristianos como usted y como yo, y a veces los vemos de una manera en la que no debemos verlos porque los podemos afectar de cierta manera. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno. Bienvenidos una vez más, pónganse cómodos, y si eres parte del grupo de alabanza de tu iglesia, quieres o fuiste parte del grupo de alabanza de tu congregación, quédate, no te vayas. Es importante que también nos hagas saber tus opiniones por medio de nuestras redes sociales, como ya las conocen, Duda Razonable Oficial, en Facebook, y en SoundCloud, igual, Duda Razonable. Entonces, empezamos, y la primera pregunta sería, ¿cuál es la razón por la que existen los grupos de alabanza? La razón principal fue porque David en su deseo y anhelo de agradar a Dios, instituye, aparte de la tribu de los levitas, que eran los sacerdotes, instituye aparte de ellos para que tocasen alrededor de la tienda del arca, ¿no? Donde se encontraba el arca del pacto, cuando David la traslada a Jerusalén, ¿no? Entonces, pues de ahí viene, ¿no? Y lo podemos ver en 1 Crónicas capítulo 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, de los sacerdotes, que constituyesen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría, ¿no? Era todo David hacía todo para agradar a Dios, ¿no? Uh-huh. No de una forma, digamos, barbera, ¿no? Sino porque en su corazón estaba el deseo y el anhelo de alabar a Dios, ¿no? Y como él era músico, pues instituyó música dentro del servicio a Dios. De hecho, esa va mi pregunta, pastor, sobre David, porque, bueno, si vemos, antes de David, vimos que hubieron reyes, jueces, y curiosamente, quien instituye esta forma de buscar a Dios por medio de la música y de atraer la presencia de Dios por medio de la música es David, desde sus encuentros de joven, cuando ayudaba al rey, ¿no?, a espantar este espíritu inmundo que le rodeaba, y después como parte de todos los salmos que escribe, pero también la forma en la que él se expresaba con Dios. O sea, ¿qué me puedes decir tú al respecto? ¿Qué opinas? Que en aquel entonces la música era algo importante por la cultura también. Por la cultura era algo importante, no mencionarlo así como los chicos de la alabanza, ¿no? Uh-huh. Porque ya la música había, incluso hasta los filisteos tenían músicos, los filisteos tenían su adoración para sus dioses con la misma música, pero con diferentes músicos. Y lo que acaba de leer nuestro hermano a Jonathan, va por ahí la cosa, ¿no? Sí. Aquí hay una cosa, porque cuando entra la transición a lo que nosotros conocemos con alabanza, fue durante la Edad Media, con los famosos cánticos gregorianos, ¿no? Ok. Te salió igualito. Sí, ¿no? Igual de Entrenó toda la tarde. Sí, nomás para esas dos notas. O sea,
aquí pasa algo, la gente le empieza a poner música a los salmos, pero música de taberna. O sea, la música que había en las tabernas, la gente le cambiaba la letra y le ponía los salmos a las canciones. Entonces cantaban con la tonadita de la música que cantaban cuando se ponían las guarapetas, pero la letra eran los salmos. Entonces de ahí es donde viene realmente lo que conocemos la alabanza actual. Con todo y letra. Con todo y letra, ¿no? Sí, sí. Y también va por aquellos que dicen que no todos los ritmos agradan a Dios. Sí. Ahí vemos de dónde nace realmente lo que es la verdadera alabanza en la iglesia, ¿no? Por ahí es donde entra, y que pues evidentemente Dios creador de todo lo que vemos y no vemos, sabemos perfectamente que desde la misma creación del mismo enemigo de nuestras almas fue hecho para darle gloria y alabanza a Dios, ¿no? Entonces sabemos que pues, Dios creó la música. Sí, y hay un pasaje, un más antiguo que el que acaba de leer nuestro hermano Jonathan, hablando, o sea, históricamente. En la cronología de la Biblia es mucho más antiguo, casi en el tiempo de Abraham o tal vez antes. Está en el libro de Job 38, del 38 a mitad del 6, para pasar al 7, dice: ¿quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Qué está dando a entender ahí? Que se regocijaban, que alababan. En los tiempos de adoración o de alabanza. Ajá, o sea, aquí el autor Job está mencionando que está teniendo una plática con Dios, ¿no? Y le dice, pues, ¿y quién puso la piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Ahí está hablando de que ya había una alabanza en el cielo. Sí, sí, sí. No, de hecho, la Biblia menciona que Satanás era el el número one. Él era el encargado de la alabanza. ¿No? Sí, era su trabajo. De hecho, fue creado para eso mismo. Entonces, ese es un precedente que tú que nos estás escuchando debes tener bien en cuenta. Esto que acabamos de decir, lo vamos a retomar más adelante acerca de la creación de lo que anteriormente fue un ángel divino, un querubín, y después se convierte en el enemigo de nuestras almas. Pero parte de ahí fue hecho como el máximo, por así decirlo, la máxima música en él estaba, y es importante tenerlo bien claro. Eso es algo que no se nos puede olvidar porque lo retomamos más adelante. Entonces, aquí Gaby, ¿quieres decir algo al respecto o vamos a la segunda pregunta? Bueno, no, está bien. Okay, Para mí es algo conflictivo porque a mí me gusta mucho la música, entonces... Está bien. A todos nos gusta. Mira, y es algo importante en nuestro crecimiento. No sé, pensamos en Dios y una alabanza nos lleva a un momento específico en nuestras vidas. De hecho, es un medio. Y es el una medio. forma. Y dice, incluso nuestro hermano mayor, no tú, pero nuestro hermano más mayor, ¿no? Jesucristo, él cantó con los apóstoles. Cantó un himno, dice que después que tomaron la cena, o sea, el vino, el pan, y luego todavía le metieron al asunto, ¿no? El guateque. Dice que cantaron himnos. Y esos himnos, que se le llama el Jalel, son el Salmo 115 y 118. Entonces hasta Jesús cantó himnos. Le entró. Nomás que no era de grupo alabanza, para que no empiecen a decir eso. La segunda pregunta sería, y esto será tal vez por el gran amor que nosotros particularmente profesamos por la Iglesia Nazarena y la Iglesia Metodista, pero el himnario será obsoleto, será una alabanza obsoleta. Oye, yo vengo de una pentecostés y también tenía el himnario. Sí, no, es que de hecho todas las iglesias evidentemente tuvieron, yo también vengo de una yo tuve himnario también. Oye, ¿quién no cantó? Mira, yo no Pecador, ven al dulce Jesús. No. En la cruz. Sí, pero le hablas a un joven ahorita que está entre los 12 y los 13 años y le dices, oye, porque me ha pasado que Jesús Romero, no recuerdo en qué alabanza, retoma parte de un himno. Y por ejemplo ahora lo que está cantando Hillsong tiene una canción que cuán grande es Dios, y retoma una parte del himno, ¿no? Sí. Entonces que ellos lo toman después, lo que era realmente el inicio del himno. Entonces tú le dices eso a un muchacho de 12 o 13 años y primero te va a decir que es un himnario, de hecho en una ocasión igual rojo, ¿no? Hubo un comentario de mi hija, ay mamá, tocaron las mismas canciones.
en mis tiempos, hija, cantábamos las mismas canciones y con un librito que se llamaba Himnario y se me quedó viendo como, nah, yo sí. Saludo para mi hija si me está escuchando. Pero, Sí. pero no, le tuve que explicar que era un himnario y qué cantos venían. Y ¿a poco ese? Y y el otro. Sí, no me dejas, era legendario. No, y a mí me tocó, por ejemplo, estar en varios servicios con mis hermanos de la Metodista. Y primero para encontrar el canto, ¿no? Primero, Sí, órale. Y segundo llegas. Es lo que y hace rápido. el proyector, es A toda la moderno. gente, Sí, sí. porque ¿qué hacías cuando llegaba alguien nuevo? Pues le compartías acá tu El librito, ¿no? Pero qué bonito acercarte, ¿no? Acercarte. Pues, Y ahí le iba, no. pues si es estaba guapo, pues sí. A ver, yo te lo presto. yo te digo la tonada, Yo te digo mira. cómo va. Yo te digo cómo va. Hazte para acá. Exacto, era una forma muy bonita de conocer gente nueva, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿el himnario será obsoleto, pastor? ¿Qué opinas? No, Yo creo que No. no es obsoleto. ¿sabes por qué? Si Salmos no es obsoleto, Ujú. independientemente de que haya sido un libro inspirado por Dios, ¿quién no dice que estos himnos hayan sido inspirados por Dios? Hay muchísimos, Y porque muchísimos. mucha ¿sabes? gente ha Amén. sido cambiada por eso sí. Amazing Grace es Hay un gran ejemplo muchísimos. de un canto himnario. Que trascendió en O sea, muchos ámbitos. sublime gracia viene el himnario, está en la pura mitad. Ahí está Sublime Ay, Gracia. no te quiero decir con quién me gusta escuchar su Por favor, no lo digas. No hablamos de esos tonos de color para arriba. Hablamos de esos tonos para abajo. Fíjate, a mí me ha tocado conocer gente que dicen, no, es que los himnos no, no hablan de la Biblia. ¿Cómo no hablan la Biblia si Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? La verdad os hará libres, Jesucristo es la verdad, la palabra de Jesucristo es verdad, las escrituras es verdad, lo que cantamos, bueno, en la actualidad sí, ese va a ser tal vez un paréntesis, pero en la actualidad hay muchos cantos que no traen ni palabra. No. Que con decirte que hay una canción cristiana, ¿no? Que le llaman, que ganó el primer lugar en un, ¿cómo se llama? Concurso de música en una escuela y por la letra y ni sabían que era ni cristiana. Sí. O sea, nomás ese pequeño paréntesis, pero los himnarios trascienden, o sea, a mí me gustan varios. Claro. Mire, de hecho tienes mucha razón en eso, pastor. El asunto con el himnario es que el himnario era una recopilación, si no sé si lo puedan percibir ustedes así, de testimonios, de forma en la que la gente, bueno, no sé, muchos de los himnos tienen un escritor en especial. Es una persona americana, si no mal recuerdo, o inglesa, pero habla de cosas como contando una historia o contando algo de la experiencia que ha vivido con Dios o al conocerle, ¿no? Y eso es lo que yo comento a veces con Jonathan, que actualmente tú tienes un disco de música cristiana y 10 de esas 12 canciones tú las tienes que escuchar para sentarte y disfrutarlas, pero difícilmente las podrías cantar en una congregación, porque primero para cantarla toda y al final no dicen nada, dicen absolutamente nada. O sea, cuando digo no dicen nada hablan de las maravillas de Dios, del sol, de la luna, del amor, de tantas cosas, pero no convergen en un tema en el que una persona pueda llegar a ser tocada, puede llegar emocionalmente, puede llegar a sentir algo, pero si tú le pones una música De hecho, en la secular, actualidad yo siento que carecemos. esa es una forma, en los años finales de los 80, principios de los 90, con Marcos Witt, Marcos Barrientos, nos dimos cuenta de una forma de evangelismo por medio de la alabanza. Que se hacían grandes eventos con el cierre con Marcos Witt, el último concierto que estuve presente, hizo el llamado. Sí. Y fue, no te voy a decir que ahorita, ni el año pasado, fue bastantes años. Pero las 2 veces que yo estaba presente en un concierto, Marcos Witt termina siendo un llamado para gente que quiera recibir a Cristo. Yo recuerdo en una ocasión hace algunos años que se hablaba de la canción esta de Cuando me hizo el Señor. Ah, sí. Todavía siguen con ese discurso. Ajá. Entonces tú te metes a YouTube y todavía hay videos, ¿no? Que dicen que Marcos es satánico, que porque la Biblia nunca menciona que Dios es bello, que lo único que menciona que es bello pues es Satanás, ¿no? Entonces que era un lobo disfrazado de oveja. Uh-huh. Y yo me acuerdo que debatía mucho yo con algunas personas porque decía, ninguna canción que toque el corazón de las personas como lo hacen las canciones
Obviamente le digo que no puede provenir, le digo, Y más que te puede llevar al arrepentimiento, ¿no? exacto. Oye, pues si a Jesucristo le dijeron que el nombre de Belcebú echaba fuera demonios, que no le puedan decir a Marcos. No, eso ya lo lincharon, por así Ay, decirlo. no quería tocar ese tema porque mi pastor siempre se me enoja. Es que sí es cierto, pues, o sea, y sí es cierto, si estuviéramos en ese tiempo, es más, no matamos ahora a Jesucristo, pero muchas veces con nuestra forma de vivir matamos el legado de Jesucristo. Pero eso va a ser el tema de otro programa. Sigamos con la tercera pregunta, muchachos. Ahí les va, híjole, mano. Ay, ya me preocupa cada vez que hace eso. Ok, ahí les da la pregunta. Y vamos a empezar con Gaby, que es la más amorosa de este grupo. Es diferencia entre músico y ministro de alabanza. Oh, Dios. Échale, Gaby. Diferencia entre músico. El músico toca, como lo diría Torrefuerte, toca por tocar y canta por cantar. El ministro es la persona que te lleva a través de su alabanza, hasta la presencia de Dios, ¿no? Ujú. Que toca, que a través de sus notas puede ayudarle a la persona a que su alabanza suba, ¿no? Que a través de su ministerio puede provocar. Así es. Pastor. Pues sí. Y hay otra situación aquí que me ha tocado hasta debatir con personas, ¿no? De infinidad ¿cómo le llaman eso cuando tiene denominación? Y me dicen, no, que es que se les tiene que llamar levitas. Bueno, ¿y en dónde dice que se les tiene que llamar levitas? Yo prefiero decirle músico o ministro de alabanza. Y me dicen, no, es que la escritura habla de los levitas, sí, pero ¿para qué hablar de levitas si ya tenemos nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, nuestro hermano mayor? Ujú. Y me dicen, no, pero ¿de dónde tú sacas la escritura? Yo te lo puedo sacar aquí donde dice que tenemos nuestro sumo sacerdote. Ya no ocupamos más sacerdotes ni levitas. Ujú. ¿Por qué? Simplemente con el hecho que también les decía yo. Hago un finishing para eso. Porque yo les decía, bueno, tus levitas, dime algo, ¿cuántas veces al mes van y limpian los baños? ¿Cuándo van y barren la iglesia? ¿Cuándo van y podan el césped? ¿Cuándo van y hacen trabajos de caridad? ¿Cuándo van y hacen trabajos con los ancianitos o las ancianitas o viudas o esto, lo otro? ¿Cuándo tú los ves bajar del púlpito, del escenario a orar por las personas? Ujú. Y dime, esa persona se quedó, no me pudo contestar. Simplemente por el hecho que levita, así como leía también nuestro hermano ahorita, Jonathan, son los levitas, y aquí es donde necesito que nos apoyemos todos con esta historia. Bueno, con la historia de aquel entonces, que los levitas eran, ¿qué, hermano Jonathan? Eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví. Si conocemos bien la historia, la tribu de Leví era la única tribu de todo Israel que no tenía tierra donde habitar, ¿no? Ujú. Y eran los encargados del sacerdocio, pues todos eran los descendientes de Aarón. Que era su casa. Entonces, ellos habitaban en los templos y en los lugares, bueno, no había templos, ¿no? Se encargaban del cuidado. en ajá, los del lugares cuidado del altos. servicio, ajá. En los lugares altos, así se les llamaba, donde se sacrificaba los holocaustos a Dios. Entonces, pues ese era la tarea principal del levita, Ujú. del sacerdote. La gente aquí confunde el término levita por la separación que hace David, ¿no? Pero él nunca hace una separación de decir, los levitas van a tocar música nomás. No, es que les Dice, trajo una herramienta más para el servicio de Dios, porque igual puede parecer en tono de broma, pero no lo es, ¿no? Pero pues es verdad lo que comenta el pastor Iván, es súper importante. Creo que, y no sé ustedes qué piensen, ¿en qué porcentaje, pastor Gaby y Jonathan, en qué porcentaje ustedes consideran que un ministro de alabanza que se dice levita, porque así es como las iglesias los denominan, los clasifican, los etiquetan, lo que quieras, conoce eso que estamos hablando? Y conoce que no son atribuciones, sino son características o funciones del levita, tenían más que ver con un desarrollo y una relación con parte de la gente que se agregaba o que llegaba a estos lugares a adorar, pero a un nivel más de servidores, o sea, servían en otros aspectos
que no tenían nada que ver con estarles tocando. Aunque a veces iban con la cuchara. No, se servían bien, pero lo que digo es, en un porcentaje, díganme el que se venga a su mente, mi músico o ministro de alabanza, es que no sé ni cómo decir, un ministro de alabanza entiende que, Padre eterno, ¿vas a decir eso? No, es que ahorita que acabas de decir porcentaje me vino, dije, la respuesta es Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ok, pero en un porcentaje, díganme, sinceramente, ustedes que conviven, porque yo lo sé, que han convivido, yo sí he escuchado cuando diga, ¿y tú, mi hermano, y tú ¿Qué qué? traes La contra congregación. los No, ministros? de hecho, para ustedes que no me ven, Gaby está a mi derecha, me volteé a mi izquierda, porque necesito saber, que se me digan. Porque mi mirada está encima Sí, está tuya. encima de mí, están esperándome allá afuera para golpearme ahorita. Lo que pasa es que a mí sí me ha tocado estar en ese escenario, pues. Que autoproclamándose, yo soy levita, ese es mi ministerio. No tanto así, pero dentro de los grupos de alabanza. Y sí, la verdad, muchos nada más es tocar por tocar. Y contestando tu pregunta, yo creo que para no verme tan mal, voy a poner 70-30. Sí. Sí, 70 no saben, 30 sí saben. Yo creo que son menos. Me considero entre los 30. No, pues, No, mira, Es que porcentaje. necesitamos números para poder O sea, comparar. aquí pasa- Bueno, hay algo que sí conocen y lo conocen la mayoría. Una de las características era que se revestían con sus mejores ropas, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, sí. eso siempre te lo dicen. Sí, El María, domingo sí, te sí. toca ministrar y ya sabes, acá bien clean. Sí, clean. Eso sí lo conocen. De hecho, yo cada vez que me ministro, por lo regular, uso traje. Sí, Sí, mira o sea, las sí. fotos de lunes. Dijo eso el lunes. Yo estaba orando por él allá atrás. Lo más lejos ya que por pude. tener mi cumpleaños tengo que tener mi traje. Ah, sí. En un porcentaje, dime un porcentaje, yo le Mira. doy un porcentaje, pastor. Aquí pasa algo conmigo. Yo conviví con ¿Quieres mi levitas- mirada encima de ti? Con levitas, pues toda mi Pero sí adolescencia. te tocó la vieja generación de los Ajá, levitas. exacto. La old school. La old school, Sí. ajá. Yo conviví con levitas y un saludo por el hermano Santos, a ver si un día de estos me lo encuentro en la calle. Que me encantaba su final del Siempre del rompía la servicio. guitarra en el altar. No es cierto. Porque si no bajo la unción. De una vez. No. Me tocó convivir demasiado, ¿no? Ujú. Con ellos. Y yo veía algo en ellos, que ellos eran personas entregadas. Ujú. De hecho, era muy raro ver a un levita brincando de iglesia en iglesia. Sí. Entonces, Pero sí los miraba sirviendo en otros. ajá, sí, claro. Iba a haber vigilia, eran los primeros que llegaban, acomodaban sillas. Genaro era uno de ellos, acomodaban sillas, barrían la iglesia. No había cosa que se ofreciera para alguno de los congregantes que ellos no estuvieran dispuestos a ayudar, Ujú. a construir, a cargar muebles. O sea, Es que sabes eran que personas muy los pastores, ya inmiscuidas. dije que no iba a hablar de los pastores, pero Híjole. los pastores de las generaciones anteriores tenían muy claro esto. A mí me tocó en una ocasión escuchar a un pastor que llegó un muchacho y le dijo, no, es que yo toco y va, que nos, sí, ¿quieres estar con los levitas? ¿Quieres estar en, sí, no, ok, ven mañana. Cuando llegó al siguiente, a las 7 de la mañana, pues dijo, no, pues vamos a poner a orar, a sacar cantos y todo. No, le dio una escoba y le dio, es tu primer tarea, le dijo, A como Marco le levita. aplicaron la misma. Le Yo, aplicaron en la yo escuela de música. no voy le a decir aplicaron. a quién, pero es un músico, cantante reconocido, salido de aquí de Ensenada, que ahorita anda muerto. El que no aguanta el paro. El que no aguanta el trato. No me digas que es ese porque tengo algo que decir. ¿Quieres nombres? Pastor. Digo, Jonathan, por favor, dime un porcentaje. Estabas con la vieja escuela de ministros, Entonces, entendían estos. pasa esto, yo me salgo del evangelio por situaciones adversas. Bueno, porque andaba buscando un paro, es la neta. Sí. Me salgo del evangelio durante 10 años. Entonces regreso estos 10 años y me encuentro a músicos brincando de iglesia en iglesia. Pero sí te encuentras otra generación. Sí, y me Definitivo te encontré encuentras otra generación totalmente diferente. Yo en aquellos tiempos conocía casi todos los grupos de alabanza Ujú. y a muchos hermanos, ¿no? Ahorita no conozco a nadie que esté en la iglesia. Y los cantos también. Y los cantos también Ay, de repente. ¿Qué pasó, no? Sí. ¿Qué pasó? Sí, porque ahorita ya me ponen a Hilson ahí y Hilson es lo más feo que he oído en mi vida.
El segmento herejía patrocinado otra vez por Jonathan. Acá. Gracias. Está bien. No, su música no es de mi agrado, ¿no? Sí. En porcentaje, Jonathan. Pero es de gusto nomás. Ahorita, actualmente, ¿cuántos consideras que son conscientes Es fan de Marino. de todo el espectro? Me encanta Marino. Y no me digas porque Vale. ahorita me pongo a cantar. Porque te La alejas de tu regulación. señor. Sí, está también, mejor esa también de- la que me gusta es la de piensa Lo triste que ha de sentirse el Señor. ¿Qué es lo que haces encadenado? Son la peor emocional. Hermanos, porcentaje, dame un porcentaje. No sé, me voy Que- con El, Gaby porque yo el ya no espectro conozco. de responsabilidades de un levita. Mira, No estamos hablando de un antes de ministro. darte el porcentaje, yo me 70-30, yo me fácil. acuerdo, Sí, yo me acuerdo es que no conozco. de algo que me sucedió una vez. Una persona llegó a la iglesia y me vio tocar y demás, y me vio que estuve limpiando algunas cosas que sucedieron. Y esta persona me preguntó, ¿por qué estás haciendo eso? Y le dije, ¿qué tiene? Pues eres músico, le dijo el pastor, ¿y qué tiene? Pues que lo hagan otros. Cristo vino a la tierra y lo mataron. Ay, señor. Bueno, mira, el porcentaje uno para mí de los que no hacen como deberían es como un... Al menos que conozcan el Que espectro conozcan de la funciones. importancia de su función. Sí, como definitivo. Un 70 que no sabe, 30 que se hace el ignorante, y un 30 que sí sabe. ¿Sabes por qué? Porque he tenido la oportunidad de vivir eso. O sea, en congregación, que han llegado músicos de repente y que se van con esa de que no, es que voy a crecer. Y ahorita ya están como en 5 iglesias. O sea, que ya han pasado. ¿Por qué? Porque yo los investigo y demás para poder guachar cómo está el cuadro. Y me sirve pues en investigación para cómo Para estos datos. Pero que te voy a jugamos. decir una cosa, te voy a decir una cosa, estos músicos que han pasado por mi conge, que llegaron así como su primera iglesia y después se fueron, yo les decía en las pláticas cuando me decían que se querían ir, miren, yo nunca les he enseñado que hay que irse de iglesia en iglesia, y me decían, no, es que nos vamos a quedar allá, y que sí, que así, y ya no más. Pero no es cierto, o sea, yo considero que a ellos yo les instruí en ese sentido. Sabes que un ministro hace esto, él esto, lo otro, alguien de música, esto, lo otro. Incluso no pueden decir que no a esas personas algún día llegan a escuchar este audio, que hay testigos que en muchos servicios, incluso en la actualidad, yo a veces paro el servicio y les pido a los músicos que se bajen y que vayan por las personas. O antes de comenzar el servicio, si anda 1 o 2 músicos conmigo, ¿sabes qué? Vamos a dar una barredita aquí o vamos a hacer esto. O sea, igual como dice Jonathan, la vieja escuela. O sea, porque eso habla de nosotros, da testimonio. Pues, Que no lleguen y quieren la sombra roja Una- acá y el paraguas. Yo voy a llegar como lo está, hijo, Miren, les voy a platicar una historia bien Quiero rapidita. sombra roja y caravana. Antes de que. Tú no te vas a acordar, probablemente, porque tenías como 5 años. No, pues yo no Me voy a quemar yo sola, ¿no? Pero yo me acuerdo en una ocasión que estaba aferrado, que me quiere subir. Y que yo sí sé tocar. Era un chamaquito como de 5 Estamos en una años. dramatización otra vez, ¿sí? Dilo. O 6 años, ¿no? Y yo me acuerdo, no recuerdo si fue tu mamá o tu papá, que te no cualquiera se subía ahí. Te dijo, no, y tú te quedaste así como, yo quiero ser levita, dijiste. Sí, te falta mucho para ser levita. Tu papá fue. No, pues me faltaban 7, 8 años, no sé. Sí, sí. No sé si después te explicaría, ¿no? Pero yo me acuerdo que... Yo no me que- acuerdo. sí, yo quiero estar ahí, decías cuando eras Sí. pequeña. ¿Sí? Tal vez de los regaños no me acuerdo. Miren, fíjense lo de la vieja escuela. Les voy a platicar una historia rápida para pasar a la siguiente pregunta. No hablo de historias de mucha gente porque me prefiero dar testimonio de lo que yo he vivido, porque al menos esto sí lo tengo bien seguro, ¿no? Me tocó en una ocasión que me ponen en disciplina. De esas veces que porque se les dijo va la disciplina, ¿no? No conozco yo, gente. Entonces, ¿De qué hablas? imagínense, yo estaba acostumbrado... A mí me encanta que me digan eso. Estás en disciplina. ¿sí? Bueno. A gusto. Bueno, me pusieron en disciplina por una situación que ni tiene sentido todavía hasta el día de hoy. Pero yo dije, está bien. Pero la costumbre, lo que comentaba Jonathan en el programa antepasado, no, de hecho 2 programas antes del día de hoy, que sí, yo tuve la oportunidad de convivir con un pastor, mi tío, durante muchos años. Y tuve esa formación y me enseñó muchísimas cosas. Y una de ellas es el espectro de oportunidad que tiene un ministro de alabanza
pero el espectro de responsabilidad, o sea, son dos cosas diferentes, de responsabilidad que tiene un levita. Entonces yo entendí que como ministro de alabanza tenía oportunidad de hacer muchísimas cosas, pero como levita tenía una responsabilidad que tenía que cumplir. ¿Por qué les digo esto? Porque se imaginan ustedes, me sentó, no recuerdo cuántos meses, y yo llegaba, armaba la batería, la limpiaba y la dejaba lista para quien iba a tocar. Tocaba, la desarmaba y la guardaba. Todo eso lo hacía todo el tiempo que estuve disciplinado. Y me sentaba al frente, todos los servicios al frente. Y muchos, y se los digo a manera de testimonio, cuando yo estaba pasando por ese momento, muchos de mis amigos, muchos de mis conocidos se hacían burla de mí. Y se burlaban de una manera en la que ustedes no tienen ni idea. Aún los mismos líderes, aún mismo quien me puso en disciplina. Y recuerdo en ese tiempo que la novia, quien era novia en ese tiempo de mi tío, hizo todavía un comentario frente a toda mi familia que estaba contenta porque me habían disciplinado y esto y el otro. Entonces yo decía, Señor, ¿con quién estoy rodeado? ¿No? ¿Qué está pasando? Y Dios me daba la tranquilidad, pero también me daba este compromiso de decir, ok, como ministro de alabanza no tienes un espectro de oportunidades, pero como levita tienes un espectro de responsabilidades que cumplir. Y ahí va. Pastor, ¿vas a decir algo? Sí, que ahí hay ejemplos. He conocido, igual han llegado a mi congregación, músicos en disciplina en otras congregaciones, que uno de ellos llegó un día y me dice, no, que yo quiero ayudarte, que la alabanza. Ok, nada más déjame hablar con tu pastor. Es camarada mío, al siguiente servicio no se apareció. Y hay muchos músicos hoy en día que cuando los ponen en disciplina van y buscan lugares donde quedarse. O hay pastores que, oye, es músico, no, pues y evitan decir o omiten decir que están en disciplina, y ahí los tienen. Mira, te voy a ser sincero, Ya los y tienen. yo lo he escuchado. Despacito. Vente, ¿para qué estés allá? Yo aquí te voy a poner a trabajar. Sí, cierto. O sea, Sí. no, tampoco se las quieras barrer. A veces hacen eso y la gran... Mañosamente. Sí, mañosamente. ¿Cómo termina la historia que les comento? Es simple. Todas las personas con las que conviví tienen su versión de la historia. Lo que yo aprendí es que independientemente toques o no toques, tienes que tener tu actitud correcta, porque quien está administrando la alabanza requiere de que aquel que está sentado tenga el 100% de su aprobación. Porque a veces uno puede estar sentado y sonriendo, pero enojado por dentro, o llorando por dentro. Y la disciplina verdadera la pone Dios. La otra disciplina que podemos llegar a tener la pone el hombre, por lo que ve, o lo que cree que vio, o lo que cree, o por lo que cree que es correcto. Pero mientras uno sepa que tiene que dar testimonio, aún en ese momento, te tienes que quedar sentado y seguir adelante. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo tuve la oportunidad de haberme ido a otro lugar a tocar, y muchas veces. Y no lo hice, primero, porque yo sabía que difícilmente en otro lugar iba a aprender. Y segunda, que esa era una oportunidad bien grande para mí de crecer. Que les puedo decir el día de hoy, si no hubiera sido que yo tuve esa actitud, yo a 2, 3 personas que se acercaron después conmigo, me dijeron, ¿sabes qué? Yo no puedo entender por qué haces eso. ¿Por qué llegas antes que todos? ¿Por qué pones la batería? ¿Por qué la limpias? ¿Por qué la arreglas? La persona que iba a tocar la batería era zurdo, entonces yo tenía que acomodar toda la batería al revés de como yo la ponía. Y yo la limpiaba, le llevaba los platillos y los limpiaba y los volvía el día del servicio, ahí estaban. O sea, ¿se imaginan lo difícil que fue? Fue complicado, porque era joven y porque difícilmente todo lo miraba de parte de Dios. Pero les puedo decir que tenemos que entender que hay una diferencia. Somos una sola persona, pero somos al mismo tiempo, si lo queremos aceptar, somos levitas porque participamos del altar. Y Bueno, sería ministro de la alabanza, ¿no? Sí. El que participa del altar en la actualidad no se puede llamar miembro de la élite del sacerdocio, porque eso solo le corresponde a Sí, la pero si lo revisas como parte de la estructura o la jerarquía que hay en las congregaciones, en el funcionamiento, ese es el departamento al que perteneces. O sea, Bueno. en teoría ese es el departamento al que perteneces. Bueno, ese era un pequeño lapsus de mi historia y espero que haya sido de bendición. Si tú estás pasando por una situación igual, si tu corazón está a servir a quien está en tu lugar, hazlo.
Si no puedes porque aún te duele, yo lo único que te recomiendo Ora. es sigue orando, pide a Dios ayuda y consuelo, y lo más importante, el que aprende de todo esto, aunque sea a amar y perdonar, eres tú. Entonces, tú sigue adelante, disfruta de este tiempo, no te rías cuando se equivoquen porque te haces falta, a nadie le haces falta, lo único que tienes que hacer es cumplir tu ministerio. Otro que he oído de los músicos durante muchos años, todavía que le estoy haciendo el paro. Santo. Ahí la neta a mí me dan ganas de agarrar un bat de béisbol ¿Qué traes contra él? y darle en la nuca, pero bonito. En el nombre del Señor. Segundo segmento de herejía patrocinado por Jonathan. O sea, darle un batazo en el amor de Cristo. Quito lo dicho. Segmento de bendición. Porque te voy a decir una cosa, man. No, es que sí. A Dios duele, nadie duele. le hace el paro. A Dios duele. nadie le hace el paro. Definitivo. Ni el que pastorea, ni el que predica, ni el que es evangelista, ni el que es ministro de música. Nadie le hace el paro a Dios. Y eso es lo que se nos ha olvidado como seres humanos. Sí. Todo el mundo creemos que si nosotros no fuésemos, nadie más iba a ir. Hay 20 detrás de nosotros queriendo... Pastor, pero ir. ¿no crees que tendenciosamente el ministro de alabanza en la actualidad como que dice, ok, esto que me gusta, esto lo agarro como responsabilidad, pero todo esto me hago el loco? Que no. Sí, ¿sabes por qué? Mira, hace poco, fue reciente este año, el año pasado, casi finalizar, se acercó llegó casi un grupo completo, ¿no? De alabanza, se cerró, sucedieron cosas, ¿no? Congregación, y hablaron conmigo, según el líder del grupo, ¿no? Que mira, queremos, congregarnos contigo, y así, y les dije, y me dijeron, no, pues los términos que tú nos pongas, ¿ok? 6 meses en disciplina, 6 meses en discipulado, sirviendo en la congregación sin tocar y sin ensayar. Vato ni las gracias me dio, nunca fue a la iglesia. Ahorita anda como chido sin mecate por allá, quién sabe dónde. Dios santo. Son de los que van a recibir el Él te dijo, batazo. voy a hacer lo que tú me digas. Señor. Le Él abrió su corazón y dijo que estaría dispuesto. Y tú le pusiste el tiempo que consideraste prudente. Que seguro en tu corazón no hubiera sido hasta 2 días, ¿no? Pero querías ver su corazón a ver cómo reaccionaba. Pero no va a Yo mis pasar. manos mando a hacer, no los Conociendo. Ok, entonces estamos de acuerdo que hay una distancia y diferencia entre lo que es un músico y un ministro de alabanza. Primero, por los alcances, que es aquel que sirve y no voltea a ver cuántos son y si lo están viendo, él está buscando agradar a Dios y alabar a Dios con el don que Dios le dio. Y el músico simple y sencillamente ejecuta, puede trascender o no, pero él ejecuta, ¿no? Muchas veces yo he escuchado, y yo lo he dicho, por ejemplo, yo sí lo he dicho, pero no en la alabanza. Por ejemplo, a mí me gusta tocar el piano, no soy muy bueno ni excelente, me gusta, y cuando he compuesto algo, yo lo toco, pero lo toco para mí. Pero al tocarlo para mí es como mi forma en vez de hincarme y orarle a Dios, es la forma en la que le digo cómo me siento, y le escribo algo, y se la canto a él. Pero difícilmente lo he compartido con la congregación. Lo he hecho en 2 ocasiones, el Día de las Madres del año pasado y en Navidad del año antepasado, con un canto especial, pero es mi forma, como le dicen, tu culto racional, pero a la vez mi devocional diario es ese, ¿no? Pero yo sí he escuchado el término de, a mí me gustó, estuvo bien, yo escuché que tocaron muy bien, si la congregación no sintió, pues ahí será cosa de ellos. Es una corresponsabilidad, porque si estás ahí, la congregación tiene su responsabilidad de buscar a Dios. Claro, porque no pretendas que si no hiciste nada durante toda la semana para tener una comunión Que con todo se Dios, ponga bonito, ¿no? que el domingo los músicos hagan y deshagan y se paren de manos para que tú sientas la presencia de Dios, cuando realmente No tuviste depende de ti. un tiempo de ¿Qué es preparación. lo que Claro, hace definitivamente. el ministro? Lo que hace el ministro es su alabanza, la aterriza, o sea, hace que el Espíritu de Dios descienda. Hace como Hace una la conexión, ¿no? hace la conexión con el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del ministro, sea cual sea su don, ¿no? Sí. Sea el que predique, sea el que ora, esos son los trabajos de los ministros, de todos los ministros Ministrar. Pero ¿sabes qué pasa, Jonathan? Cuando el ministro de alabanza no está en esa relación, no sé si están de acuerdo conmigo, no se da cuenta cuando hay servicios de
a la predicación de una. No den anuncios, no digan nada a la predicación. ¿Por qué? Porque todos... No está sensible. No está sensible, Simplemente es algo que no está, comentábamos. no está en la, no Mira, está en la misma... O sea, sí es también el espectro de su responsabilidad. Sí. Estar en esa sintonía. Yo pienso que es un... Hoy vengo con mi 70-30 hoy, ¿no? Yo pienso que un 70% depende de ti y un 30% depende de los que están enfrente. O sea, porque tú puedes tener esa conexión con Dios, hablando de lo que es dentro del servicio. Uh-huh. Tú puedes tener esa... O sea, así se pare el Iván Cordero con una guitarra de paracho. Uh-huh. Mira, Lo vivimos nosotros el sábado, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque Híjole, el sábado estuvo porque suave. es tu relación con Dios, depende de ti, te digo, o sea, de hecho sí. el ministro no se le va a levantar. Y lo vivimos de esa forma el sábado. O sea, el sábado, un hermano con una guitarra cantando y alabando a Dios y el Espíritu de Dios se Tú sintió. no me dejas mentir, ninguno de los dos me deja mentir. ¿Qué pasa en la prisión? No, sí. Es una guitarra de paracho lo que tienen ahí, son 50, 60 hombres Sí. alabando a Dios, pero ¿cuál es la diferencia? No tienen un grupo de música completo, es la disposición de las personas, por eso digo, es que es un 70% Sí, definitivamente. tú, y si te digo, no tienes una relación con Dios, no tienes una comunión con Dios de Es que lunes a domingo, Hay una cosa, ay, es que no tocaron bonito, por eso la Shekinah no bajó. Cuando el ministro se sube al altar a adorar, el Espíritu de Dios desciende. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Y dijo, si 2 o 3 me Se alaban, alaban a mi nombre. ahí estoy. ¿No? Y si tú no Entonces, sentiste nada es porque no quisiste. Les voy a platicar rápido eso que decía Jonathan. Estabas hablando tú de un músico de Ensenada y todo eso. Te voy a platicar una que le hizo su pastor. El No sabes si es el mismo. No, ojalá que sea el mismo. Si no, pues ya de todos modos ahí les va. Un pastor al cual yo respeto Un saludo mucho. para mis Mucho respeto amigos de mi parte y mucho cariño. Y que Dios lo bendiga donde él está, porque sé que es un hombre de Dios. Y por todo lo que yo siempre vi, el hermano Valentín Favela, Dios te bendiga donde quiera que estés. Una vez hizo esto, banqueó a todos, puso una grabadora y dijo, hoy va a ministrar Marcos Witt. Play. Y dice, Qué privilegio. teníamos meses sin que la presencia de Dios se manifestara de la manera en la que se manifestó. ¿Saben por qué? Porque vamos a llegar a esta parte del tema, porque también hay personas a quienes el testimonio del ministro de alabanza le afecta de tal manera porque los conoce, que ya no puede recibir esa alabanza. No sé si me voy a entender. Sí, Es difícil definitivo. para Sí, ellos yo tengo y ya se ejemplos. bloquean. Sí. Nos quedan 5 minutos, pastor, para lo que No, nos sí, va a decir. tengo ejemplos, esos los podemos abordar en el siguiente. En el siguiente bloque. pero sin nombres, hijo. No, Pero sí, obviamente hombre. sin Pero- Para las herejías ya tenemos al abogado. Entonces, sí, Y resurto batazos sí queda más o menos bien explícito esto. en el amor de Cristo. También el testimonio de lo que hemos estado hablando repercute en lo que la gente pueda llegar a recibir o no recibir tu alabanza y tu adoración. Pero fíjense cómo es el enemigo. Es la perfecta oportunidad para echarte a perder el día en el que te estabas presentando delante de Dios y tú llevar tu ofrenda a Dios solamente porque el que está enfrente. Pero depende de ti. Exacto. Es tu Ese es el decisión. Ahí 70-30 voy a que brincar. no, claro. Ahí me voy a brincar a 80-20. Sí. ¿Sí? Si tú no Definitivo. vas, sí. Sí, Si tú sí, vas pero- esperando que el que está arriba sea puro y santo. Ujú. Sí, pero pasa lo mismo vamos que a con ser los claros, pastores, sí ¿no? sucede. Exacto. Sí sucede, pero Sí sucede. sucede. O sea, independientemente Sí, de que sí, puedas yo- decir tú, hay que ver a Dios. Es difícil no poder. Mira, tú juzgas, se dice que no se debe juzgar un libro por su portada o su exterior. Por su carácter. Pero se dice, y eso es en estudios mercadológicos, que lo que tú ves te atrae para hacer una compra o no. ¿Y qué es lo que sucede? En contraportada te ponen un resumen Yo del sé libro. que no soy muy buena en verdad. Bueno, en el libro te ponen la contraportada, algo muy atractivo el libro, pero enfrente, ¿qué te dicen? El título tiene que ser atractivo. Entonces, nos guste o no, dice la palabra de Dios que somos un libro abierto. Exacto. Y nos guste o no, nos están mirando. Y nos guste o no, es atractivo a la presencia de Dios o no, dependiendo de lo que está sucediendo con la gente que está ministrando la Pero que presencia dijo de Dios. Pablo, somos templo del Espíritu. Hay una Bueno, yo cosa. soy catedral, ¿verdad? Pero Digo, Jonathan. Hay una cosa, yo lo mencionaba, que nuestra predicación empieza con nuestro testimonio. Sí, claro. ¿No?
la alabanza también empieza con el tesimonio de quienes alaban. Inclusive dentro del grupo, sí, Sí, alguna de dentro las del- personas, ellos mismos, sienten que las cosas no fluyen igual cuando alguno Dentro de de los ellos grupos de no está. alabanza, y se los digo con conocimiento de causa, y no más dejar mentir, y no más dejar mentir, pastor. A mí no me metas en tus Aún herejías. cuando estás buscando la presencia de Dios y los que están a tu alrededor se resisten por alguna u otra cosa, impacta tu alabanza. Te sientes que no, te pedirías mil veces, ¿sabes que mejor me voy a sentar? Porque siento que acá abajo está más bonito que lo que está sucediendo acá arriba. Porque tú eres consciente de lo que está sucediendo en el grupo de alabanza. Y es bueno también que haya esos agentes de cambio dentro de los grupos de alabanza que digan, es que no. Y tú decías que no había una oración más bella que la que tuvo Nehemías, pidiendo perdón por cosas que ni siquiera le incumbían. Y también la oración de Jabes, intercediendo por cosas que a veces no están dentro de nuestro alcance y que tal vez solamente fuimos testigos, pero somos partícipes porque ahí estamos. Entonces, tú que me escuchas, tal vez estés de acuerdo o no con nosotros, pero si tú estás sintiendo esta cosquillita y este hormigueo de que quisieras conocernos en personas para darnos una cachetada a cada quien, está perfecto. Somos buenos para los trabajos. Porque eso Y genera... tenemos un vato. Y los mando a cegar. Porque Yo los eso compro. genera una crítica y es muy No, sana. cachetes de marrana flaca. Esa es una crítica muy sana, pero lo más importante es que sí debes ser tú un agente de cambio. Claro. Y si esto que tal vez tú dices, mi grupo alabanza o el grupo al que pertenezco yo no es así, mira, tómales una foto, súbela a Duda Razonable Oficial y créeme, todos los programas te vamos a estar mandando saludos a ti y a todos tus hermanos en Cristo que toca contigo. Y con gusto vamos y los visitamos, pero tenemos que ser agentes de cambio. Tenemos que ser agentes de cambio. Y si tú estás escuchando este programa y te cayó el 20, como dicen por ahí, Te pusiste el saco. qué bueno. Y si estás enojado con Puente. nosotros, qué bueno. Qué bueno. Y lo más importante, no te vayas. En la próxima semana seguimos con el segundo bloque de lo que es el tema. Si se portan bien, tal vez lo pongamos esta semana también. Pero estamos hablando de un tema muy importante. Ustedes son ministros de alabanza. Son parte de lo que sucede en la iglesia. Y tienen una Y tienen una responsabilidad bien responsabilidad. O grande. sea, no deben de ser músicos, deben de ser ministros de alabanza. Claro. Nos quedan 3 minutos, vamos a una alabanza. Y bueno, te pedimos que sigas con nosotros, sigas al tanto esta semana de lo que va a suceder con este tema. Y muchas bendiciones, Dios te bendiga. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para amor, muchas razones para dar amor. No siempre cesan en los porqués, la vida pasa con rapidez, cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones
el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, pero no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones, también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Oh, Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. Oh, la melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción.